Buenos días, bienvenidos a su canal de la Iglesia Logos. Qué placer que estén con nosotros. Y los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. El Espíritu Santo ha sido nuestro tema mensual. El poder del Espíritu Santo. Ven sobre nosotros. Oh sí, Señor, ven sobre nosotros. Ahí donde está, dile, ven Espíritu Santo sobre mí. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos tenido hermoso mensaje acerca de este pasaje el domingo anterior. Y hoy quiero enfocarme en ese cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Yo sí. Espero que tú pronto, si no lo has recibido. Tenemos que abordar algunos puntos netamente bíblicos en este pequeño detalle de cuando recibieron el Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan 20 del 19 al 22. Léelo conmigo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Recuerden que el Señor ya había muerto y estaba durante los 40 días de testimonio después de su resurrección. Y ellos están escondidos porque temen la represalia del gobierno. Y cuando el 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No hay duda que nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el mismo Espíritu de Dios. La redención es una plataforma propiciada solo por el Señor. De principio a fin, el Señor viene de sus discípulos temerosos, que están angustiados después de todo lo que ha ocurrido tras su muerte. Y después de darse cuenta por el testimonio de María y de los otros hermanos que el Señor había resucitado. Y les aparece repentinamente en el lugar secreto donde se encuentra. Y les dice: paz. Amén. Y les sopla el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu del Padre, del que le resucitó entre los muertos. Qué maravilloso. Es el consolador que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, si todos de una forma, cuando creemos al Señor, a su palabra, recibimos el Espíritu Santo, ¿por qué necesitamos un bautismo? ¿Acaso no es lo mismo? Vea usted lo que se trata, la promesa del Espíritu Santo. Mira otra vez, en la fiesta bíblica de Pentecostés, se dice Shavuot, se cumplió la promesa del Padre. El Espíritu Santo bautizó a los que se encontraban en el aposento alto en Jerusalén. Alrededor de 120 recibieron la promesa. ¿Y qué es esta promesa? ¿Por qué era tan importante? Mira Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aleluya. Significa que recibimos el Espíritu Santo
para empezar la obra de la salvación en nosotros. Porque somos salvos, seguimos siendo salvos y seremos salvos hasta el final de los días, cuando venga nuestro Señor. Cuando venga la plenitud de todas las cosas, el cumplimiento de todas las cosas. ¿Sí? Amén. Espero que estén conmigo entendiendo esto. Es muy importante. Entonces, nos dice que cuando la promesa del Padre llegue, recibiríamos un investimiento de poder desde lo alto. Y ahora Lucas vuelve a escribir en el relato de los hechos, recordándonos, haciendo el preámbulo de lo que había de ocurrir, sino que esperasen la promesa del Padre otra vez, la cual les dijo: oísteis de mí, de la propia boca del Señor Jesucristo. Cuando Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya, dentro de no muchos días. Tras hacer un estudio concienzudo acerca de los cumplimientos proféticos y las fiestas bíblicas, que son sombra y promesa de todo lo que había de venir en el cumplimiento del Mesías Jesús, el mismo judío Yeshua, tenemos que 7 días después de la ascensión es la fiesta de Shavuot, y ahí se cumple la promesa del Espíritu Santo. Por eso le dijo dentro de no muchos días, porque la ascensión 7 días después venía la fiesta de Pentecostés. Mira qué interesante. ¿Y ahora qué pasa? Lucas nos dice lo que ocurre en el capítulo 2, versos del 1 al 4, confirmando lo que ya hemos visto y lo que se les había prometido. Cuando llegó el día de la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mira, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Aquí hay un factor determinante para entender por qué se dio el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es diferente a cuando ellos recibieron el Espíritu Santo para salvarse. Ahora tienen el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y la evidencia es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces razonemos un momento. Si los discípulos, según Juan 20:22, ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿por qué tenían que esperar en Jerusalén por la promesa? ¿Acaso no la habían recibido ya? ¿O acaso no era para ellos porque ya la habían recibido? No, en ninguna manera. Los discípulos no podían salir porque no habían sido revestidos de este poder. Ellos no podían alcanzar lo que lograron sin la autoridad y el poder del bautismo del Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo? Existe el bautismo del Espíritu Santo. Esto es otro nivel, hermanos. No es lo mismo el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo y ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo sabemos eso? Ya lo hemos compartido en Hechos 2:4. Es la señal de hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia bíblica que existe un bautismo en el Espíritu Santo, un bautismo de poder que abre las esferas espirituales a otra dimensión en el creyente, en el discípulo, en el líder. Y eso es según la Biblia. Algunos estudiosos llaman a este movimiento el movimiento pentecostal. Y así es. En la iglesia Logos tenemos un corte pentecostal. Y hay otros que dicen, no, las lenguas, no, eso no. Eso ya pasó, eso solo fue en ese tiempo.
hay otras maneras, otras señales de demostrar que la persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. No, no tiene asidero bíblico eso. Por más que le busque, uno tiene que estudiar el contexto de los pasajes y se dará cuenta que están hablando solo de la señal de las lenguas. Y vas a ver que lo vamos a ver un poquito más adelante. Los que creen eso se les reconoce como el movimiento carismático. Ellos creen que han recibido el bautismo del Espíritu Santo porque danzan, porque se ríen, porque lloran, porque profetizan, porque sale escarcha de las manos, porque pasan circunstancias sobrenaturales. Pero eso no es cierto desde la perspectiva bíblica. La única evidencia del bautismo del Espíritu Santo es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Mira lo que dice Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Entonces no existe otra señal para el bautismo del Espíritu Santo. Y si tú lo escuchaste alguna vez o creíste esto, debes de estudiar la Escritura y te darás cuenta de que solo hay una señal del bautismo del Espíritu Santo. Y es que inmediatamente tú lo recibes, hay una evidencia de las lenguas. Y te lo digo también por experiencia. Cuando esto me sucedió, yo no lo creía. Yo no creía que esto podía ser posible. Para mí era demasiado sobrenatural, demasiado santo para ser cierto en mi vida. Y quizá algunos de ustedes también lo creen. Yo creía que no era lo suficientemente santo o digno para recibir esto. Yo creía que no era para mí, era para otros. Pero cuando estudias la palabra, te das cuenta que es para ti. Es para ti, iglesia. Es para ti, hermano y hermana que me miras. Es una promesa para la iglesia, no para algunos de la iglesia. Es una promesa para todo el cuerpo de Cristo. Y lo necesitamos. Quiero añadir antes de continuar que hay muchos temores con esto. Y hay muchos desórdenes con esto también. Y es lastimoso que muchos tengamos pavor sobre estas manifestaciones del Espíritu Santo por culpa de otros malos administradores, malos testigos de este movimiento sobrenatural que existe y es del Señor. Hermanos, si tú tienes miedo de esto, habla con Él. Dile que renueve tu mente para que no impidas el fluir del Espíritu Santo en tu vida. ¿Desde cuándo el Espíritu Santo quiere bautizar tu vida? Y no se lo has permitido por miedo, por prejuicios. Pero lo que estamos viendo está escrito. Lo que estás escuchando del bautismo del Espíritu Santo y el mover de las lenguas está escrito. Y no hay nada en la Biblia, ni un solo rincón en la Biblia que diga que esto ya no es así, que cesó todo esto. No existe. No existe. Son más los argumentos bíblicos a favor de que existen hasta nuestros días que los que dicen que no existen. Mira Hechos 10, 44 y 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, es decir, sobre todos los no judíos que estaban ahí, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese don? Unos van a decir la salvación. Sí, amén. Claro que sí, es un don. Es un regalo que no lo merecemos. Pero este don en el contexto se refiere a la señal de hablar en lenguas. Mira lo que sigue. Que se derramase el don del Espíritu Santo porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Quiero contarte un testimonio. Tengo unos amigos muy llenos del Espíritu de Dios y un día se fueron de una gira a Israel y uno de ellos se perdió, iba en otro vuelo y se perdió en Ámsterdam, en el aeropuerto inmenso de Ámsterdam.
Él es un agricultor, no conoce la lengua, no conoce el inglés, pero Dios le permitió ir allá. Y cuando estaba perdido, porque cambiaron el vuelo por algún inconveniente, y luego cambiaron la puerta donde él iba, se extravió completamente. No sabía qué hacer. Y nadie hablaba el idioma. Nadie se encontraba ahí. Y dice el hermano que le dio aquel temor de quedarse ahí abandonado. Y comenzó a orar en lenguas y a decirle al Espíritu de Dios que por favor le ayudara. ¿Sabe qué pasó? Se detuvo una persona y le dijo: no puedo creer lo bien que hablas el holandés. Y entonces lo quedó viendo y le dice: pero yo no sé holandés. ¿Y usted cómo sabe español? Le dice: es que yo trabajé mucho tiempo en Costa Rica y ahí aprendí bastante español. Y entonces le dice: yo soy hondureño. Wow, le dice, pero qué holandés nativo tienes, qué impresionante. Por eso me regresé para preguntarte cómo habías aprendido. Y él le dijo: lo que usted escuchó fueron una oración en el Espíritu, pidiéndole auxilio al Señor. Por cierto, ¿qué dije? Usted dijo: Dios, rescátame, ayúdame, que necesito en este momento apoyo. Que venga alguien y me entienda, por favor. Y cuando tú dijiste eso, yo vine. Eso, hermanos, eso ya lo he escuchado como 3, 4 oportunidades de las personas que directamente tuvieron esa experiencia. Y yo te contaría las mías también, pero no es momento de tener es tiempo para otra cosa. Y aunque tú no creas, aunque tú tengas miedo o veniste de lugares donde había un desorden, un caos, quiero que sepas que esto es del Señor. Existe. Y tú lo necesitas. Cuando los judíos escucharon que los gentiles hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, supieron que también habían recibido el don del Espíritu Santo. Mira que dice el don del Espíritu Santo. Son las lenguas. Como te he dicho durante lo que hemos visto, lo necesitamos. Así que pidámoslo al Padre porque Él nos lo dará. Aleluya. Yo sé que tú lo vas a recibir. ¿Por qué los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a los samaritanos para que recibiesen el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Otra vez, razonemos. Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, es decir, habían sido salvos porque habían recibido también el Espíritu Santo, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y mira lo que sigue. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Qué significa descendido? Caído, venido. Estaban hablando del don del Espíritu Santo. No te engañes. Malinterpretar o interpretar de otra manera. Y es que así es en el contexto bíblico, en la perícopa que está ahí. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por eso la promesa del Padre no fue solo para los apóstoles o los judíos que creyeron. No, es para nosotros, para ti, hermano, para ti, hermana, para ti, joven que me está viendo. Es para ti. Hechos 11, 15, 18. Y cuando comencé a hablar, oigan lo que está diciendo Pedro sobre la casa de Cornelio, lo que pasó con esa familia romana. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Entiende que cuando dice cayó es el bautismo del Espíritu Santo. Como sobre nosotros al principio. ¿Qué les había pasado a ellos? Recibieron el bautismo del Espíritu Santo.
No te vayas hasta cuando Jesús le sopló. No, porque eso no está en el contexto de ese pasaje bíblico. El contexto está hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, del cumplimiento de la promesa. Mira qué maravilloso. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Aleluya. Qué sabroso. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. ¿De qué bautismo está hablando? Cuando dice el Espíritu Santo, el que viene con poder, el que viene con las señales en otras lenguas. Mira lo que dice. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, el hablar en lenguas, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, reconoces que Él es el Hijo de Dios, reconoces que es Dios encarnado que tomó carne, el Verbo que se hizo carne. Tú reconoces la gloria de Dios en el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y murió físicamente y resucitó físicamente y ascendió a los cielos físicamente. Tienes la fe del Espíritu de Dios para recibir el mismo don que ellos recibieron. Así que cumple los requisitos para recibir el don del Espíritu Santo, pero necesitas sumergirte en la presencia de Dios, clamarlo, necesitarlo. Muchos son creyentes, salvos, pero aún no se han bautizado en aguas. Así como es el procedimiento al bautismo en aguas, así también hay un procedimiento para el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Alábale a Dios ahí donde estás. ¿Quién era yo, dice, que pudiese estorbar a Dios? Y es cierto. Estorbamos al Espíritu Santo cuando nos quiere bautizar por miedo. De repente ya fuiste bautizado y ese día empezaste a decir cosas y te dio miedo, te dio duda y desde ese día no has vuelto a hacerlo. Dios te está hablando que reactives tus lenguas, que te ejercites para que las renueve, para que te sea un manantial desde el interior de tu vida. Mira el 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aleluya. Ellos no solamente eran salvos, recibían el Espíritu Santo, sino que también recibían el bautismo, la promesa de Jesús acerca del poder que vendría con el Espíritu Santo. Recibieron el mismo don que nosotros. Irrefutable. Así es. Pidámoslo al Padre, Él nos lo dará. Mira lo que escribió Lucas en el capítulo 11, versos 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escucha esto, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aleluya. Yo quiero vivir una vida en el Espíritu, conforme a la voluntad del Padre y del Hijo, lleno de poder y de autoridad en la promesa del Espíritu Santo. Yo lo tengo y lo quiero confirmar y lo quiero reavivar y quiero que el fuego de Dios se encienda en mi vida como nunca antes. Y yo espero que eso sea tu pasión, esa sea tu petición también, que cada día Dios haga su voluntad en ti y te revista de su amor y de su autoridad. Amén. Entonces podemos concluir, hermanos. Bíblicamente,
El bautismo del Espíritu Santo es seguido de la señal de hablar en otras lenguas. No hay otra cosa. Si hay otras señales, pero no hay esta, ha sido lleno del Espíritu Santo, pero no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. El discípulo de Cristo recibe un revestimiento de autoridad incomparable para hacer frente a las potestades de maldad y en el ejercicio del evangelismo para ser testigos de la salvación. Eso es indiscutible. Tras el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, las cosas despegaron de manera poderosa. El Pentecostés es una fiesta maravillosa para todos. Es la presencia bautizante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese sello maravilloso del amor de Dios en su pueblo. Cuando hay bautismo del Espíritu Santo, hay manifestación de los dones de poder del Espíritu Santo. Existen profetas, existe profecía, existe discernimiento de espíritu, existe interpretación de lenguas, existen milagros, existe fe por el mismo espíritu, existen. No hay ninguna evidencia bíblica que diga que eso dejó de existir. Existen. Haz a un lado tus prejuicios. Bótalos, deséchalos. Pídele al Señor esa restauración para ser sensible al Espíritu Santo. Porque algo que falta en la iglesia contemporánea es la sensibilidad al Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es para la iglesia. Todos lo necesitamos. Todos. Cuando recibes el Espíritu Santo, eres salvo. Ese testimonio está ahí para decirte eso es salvo. Cuando recibes la llenura del Espíritu Santo, lo que más destaca es la comunión. Y eso lo encuentras en todos los pasajes de Pablo. Que sientes que caminas con el Señor. Pero cuando recibes el Espíritu Santo, bautizándote con poder y con la señal de las lenguas, hay una activación en los dones del Espíritu para tu vida. Impresionante. Si tú no has vivido esto, es tiempo de que lo vivas. La iglesia sufre hoy en día por insensibilidad al Espíritu Santo. Hablan mucho de la Biblia. Son muy estudiosos de la palabra. Se saben, wow, cómo manejan la palabra, cómo oran. Y esto no es que sea malo. Pero cuando viene esa manifestación sobrenatural que Dios quiere hacer porque es inevitable, porque Él es sobrenatural, se lo impides. ¿Por qué? Porque no has recibido la renovación de tu interior. Sigues pensando conforme a los rudimentos de este mundo. Pero cuando llega el Espíritu Santo sobre tu vida, las cosas cambian. Y ese poder está allí para ti y para mí. Y lo necesitamos hoy más que nunca. Porque este es el tiempo del avivamiento. Esta es la mejor temporada para ti, para mí, como iglesia de Cristo, para que nos levantemos con el poder del Espíritu Santo, para predicar el evangelio de verdad, de amor y de arrepentimiento. Porque sin la fe en Jesucristo no podemos ser justificados, ni santificados, ni libertados. Necesitamos venir entonces haciendo a un lado nuestros prejuicios, porque en la teoría de la Biblia ahí está esto. Pero ¿por qué no lo aceptas? ¿Por qué no lo aceptamos? Ahí está. Es nuestra culpa que no hayan Elías en nuestra iglesia. Es nuestra culpa porque le hacemos obstáculo al Espíritu Santo, entristeciéndolo. Perdónanos, Espíritu Santo, por entristecerte, por impedirte el fluir de tu maravillosa presencia. ¿Cuántos quieren ser ese intérprete de sueños?
¿Cuántos quieren ser esa mujer que profetiza? ¿Cuántos quieren ser ese hermano que discierne los espíritus? ¿Cuántos quieren ser esos hermanos que hacen señales y milagros para la gloria de Dios? Porque en la Biblia encontramos, hermanos, que el reino de los cielos no es solo de palabras, sino también de poder, porque esas palabras nos llevan al poder de la gloria de Dios, que es sobrenatural y omnipotente. No es posible que no encontremos la sobrenaturalidad de Dios cuando nos sumergimos en su presencia, porque es natural en Él. De manera que las promesas que son sobrenaturales son naturaleza en nosotros, en la persona de Cristo en nuestras vidas. Porque dejamos de vivir nosotros y ahora vive Cristo en nosotros. Eso está ahí para ti y para mí. Y si no lo tienes, quiero decirte que te va a costar más y más y más cada día. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, ese es el primer requisito. Ponte a cuentas con Dios ahora. Pídele que te incluya en el libro de la vida, que necesitas de Él, que no puedes seguir viviendo de la misma manera. Y ruégale en ese mismo momento, ahora que oremos, que recibas el Espíritu Santo, su llenura y su bautismo. Amén. Padre Santo, te ruego por todos los que nos ven. Te pido por aquellos que están confirmando su vida en Cristo ahora. Que el Espíritu Santo de Dios los inunde de su presencia. Tócalo, Espíritu Santo. Es tuyo, Señor. Perdónalo de sus pecados, oh Dios. Mira su corazón, su mente, su cuerpo. Tú lo conoces. Glorifícate en su arrepentimiento, Dios. Llénalo y bautízalo con tu poder. Cada creyente que está aquí, Señor, en esta comunión virtual. Padre, llénalo de tu Espíritu Santo. Que se activen los dones en nuestra iglesia. Que se active ese bautismo con poder. Que haya evidencia de las lenguas y den testimonio de que es real y verdadero. Que es poderoso para la salvación de muchos. Para la edificación y la perfección en el cuerpo de Cristo que todos necesitamos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Dios. Gracias al Hijo. Amén y amén. Jesús te ama. No lo olvides.